Ahí lo comparto. Porque sintetiza muy bien este tema, ¿no? O sea, hay decisiones, a veces micro decisiones que nos pueden realmente condicionar toda nuestra arquitectura. ¿Qué dudas tienen ustedes respecto de, si van a ver, la mayoría de las preguntas era sobre DDD o arquitectura hexagonal, ¿verdad? ¿Qué dudas tienen ustedes con respecto a eso? Gracias, Fran. Eso, agéndenla, gracias, Fran. El meme que quería decir es el que pasó de Agustín. Gracias, Agus. A ver. Exactamente. Bueno, creo que sale en el video también, ¿no? Por eso me acordé del video. Así que, bueno, sobre todo, bueno, el martes hablábamos sobre el problema que hubo hace unos días con la librería Axios. ¿Alguien conoce la librería Axios? ¿Sí? Yo no, profe. No, bueno, nos tomemos 2 minutitos, pongo un timer ahí. Traten entre todos de averiguar en 2 minutos qué es la librería Axios y qué pasó con Axios hace dos semanas atrás, 3, ya no recuerdo. Y después lo challengeamos, lo hablamos. AXIOS. Exactamente. Sí, es un hackeo. Siempre es entretenido ver el cómo de ese tipo de hackeos. Pero creo que la gravedad más grande es que prácticamente todo proyecto backend tiene Axios corriendo. Imagínate la cantidad de sistemas que se vulneraron en ese momento. Es muy loco. Y estamos viendo momentos interesantes en el software respecto a eso. Hay muchos grupos de hackers tremendamente hipertrofiados por el laburo con IA y están surgiendo un montón de casos así. Me imagino vos, Danilo, que que manejas activos digitales, están completamente atacados todo el tiempo. Correcto, sí, constantemente. Charlemos lo que pudieron averiguar. Abre el micrófono y vamos hablando, ¿eh? ¿Qué pudieron averiguar? ¿Fue un hackeo? Perfecto. ¿Qué significa un hackeo a ese nivel? Yo por lo que entiendo, en la versión nueva que salió de Axios, hubo una... como que le metieron una dependencia que se descargaba cuando uno lo instalaba el paquete y era un troyano que se controlaba a distancia, por lo que leí. El requilombo porque el troyano como que se ocultaba a sí mismo e infectaba prácticamente todos los sistemas operativos.
Claro, en realidad no era, pero perfecto, Juan, perfecto, perfecto. Primero, Axios, todos si quieren, pausen un segundito el research y después si quieren lo continúan, pero hagamos una apuesta en común si les parece. Axios es una librería de NPM, ¿no? Para JavaScript. NPM es el gestor de paquetes, ¿no? Es decir, NPM sería, Node.js. claro, para Node.js, exactamente. NPM, si no me equivoco, significa Node Package Management, debe ser algo así. Y fíjense, es una librería recontra usada, como bien decía Fran, tiene 100 millones de descargas semanales, ¿no? Esta es la, o sea, si ustedes entran acá, o sea, NPM es el catálogo de libraries, en realidad decimos librería, pero está mal, son bibliotecas, ¿no? Pero son libraries. Perdón. Entiendo que es una librería que es para consumir APIs de otras personas. Correcto, ¿no? correcto. Claro, Es un cliente HTTP, se dice, ¿no? Es un sí. cliente HTTP para hacer request, ¿cómo sería? ¿Promesas? Sí, pero sí, se puede usar promesa, pero sería pegadas, o sea, Pedidos. sería request, sería, no sé, ya me sale. Bueno, claro, puede ser, pero sería claro, consultas HTTP, o sea, ¿no? Sí, consulta creo que sería la traducción, pero no se usa nunca en español, ¿no? Sí, de verdad Porque, que porque en español sería query. query, sí. A veces query, pero por ahí lo determinamos, query usamos más para database, ¿no? Hola Gaby. Sí. Entonces, o sea, esta librería, esta biblioteca en realidad, como decíamos, esa library, el meme que pasó, no me acuerdo quién, que decía Fran acá, ¿no? Es decir, es todo, digamos, todo AWS, toda infraestructura está soportada por ese desarrollador en Nebraska, ¿no? Entonces, no es el caso puntual de Axios, ¿no? Pero quiero decir que tiene 100 millones de descargas por semana, es algo muy, muy usado. Si bien no es lo más performante hoy en el mundo JavaScript, capaz que Andichi o alguna otra otra library es mejor, digamos, en términos de performance, en términos de seguridad, bueno, etcétera, de soporte, pero esta es como básicamente una de las más tradicionales, ¿no? Entonces, como bien decía ahí Fran, bueno, y ustedes también, chicos, Juan, y ustedes, atacaron la versión 1.14, creo que era, 1.14, digamos, por la 1.15, 1.14.0, 1.14.0, 1.14.1, pero también la 0.30 y pico, 0.32, si no me equivoco, que era otra muy usada. Son esas dos versiones que atacaron, ¿no? O sea, en realidad no es que atacaron, sino que sembraron un software que podemos hacer RAT, que se dice, ¿no? Como bien lo dijeron ustedes, Remote Access Trojan. Ahí está. 1.14.1 y 1.0.30. Entonces, el que tenía esa versión era el que era vulnerable. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros tenemos 5.000 repositorios, ¿no? Cada repositorio tiene varias instancias de ese Axios, ¿no? ¿Cómo, si no tenemos algún mecanismo para saber si somos o no vulnerables, estamos realmente en el horno, ¿ok? Estamos complicadísimos. Porque ir a revisar esos 5.000 repositorios a mano con algún script es un lío, ¿no? Porque algunos pueden tener la 1.14, otros ven la 1.15, otros capaz que está en la 1.10, o sea, cada uno está en distintas versiones porque cada equipo está trabajando en su roadmap, ¿no? En su backlog, ¿no? Entonces tenemos que tener andamiaje, tenemos que tener alguna estrategia para ir viendo si estamos vulnerables ante ese hackeo o no. ¿Se entiende más o menos dónde vamos? ¿Se entiende? Entonces quizás la regla número uno de la ingeniería de software, como decíamos, estas clases, o sea, este tema en particular es muy importante, es porque si no tenemos pensado o diseñado bien la arquitectura de cero, podemos cometer muchos errores que se nos dificulta a la hora de tener estas auditorías, a la hora de tener control sobre qué cosa está expuesta y qué cosas no.
Bien. Fran, Antes de que salgamos del tema quiero preguntar si alguien sabe cuál es la manera más sencilla de solventar este tipo de evitar este tipo de hackeos, o sea, que mi proyecto esté afectado por descargar la última versión de una librería. Si alguien tiene presente el concepto. Bueno, sí. Capaz que muy específica mi pregunta, porque estamos justo hablando de NPM y acá creo que nadie está trabajando mucho con Node. En general, los gestores de paquetes tienen algo que se llama un lock, que, que les congela, vamos a decirle, las versiones cuando uno hace un install. Cuando uno hace un npm install, pnpm install o bueno, algún otro gestor de paquetes en otro lenguaje, tiende a descargar la última versión. Exactamente ahí. Eso descarga la última versión. Si ustedes tienen definido el versionado, les va a descargar la última versión según no me sale el nombre, pero según si es la major, la minor. Pero ustedes en el log file lo que les hace es congelarle una versión puntual en la cual se supone que todos en el proyecto tienen que estar trabajando ahí. npm tiene la opción de instalar el log file, o sea, no es npm install, sino que es npm install y una opción, guión, no estoy seguro cómo es, si es log install o una cosa así, y le descarga específicamente esa versión. Y así se evitan andar descargando últimas versiones de software y exponerse a algún tipo de problemas de este tipo. Sí, perdón. digamos, en términos generales eso se llama pinear la versión, ¿no? Es decir, ponerle un pin, digamos, ¿no? Es decir, como dice Fran, bueno, a lo mejor que decía ahí Juan Esteban, es que, bueno, usar versiones LTS sí, puede ser. No necesariamente estamos cubiertos con eso porque vulnerabilidades aparecen todo el tiempo, ¿no? Aún en versiones LTS, inclusive puede haber 0-day, ¿no? Entonces, acá concretamente atacaban la 1.14.1 y la 0.30, o sea, si no había una versión superior, si no estaba la 1.15 a lo mejor, pues creo que la 1.14.1 pasó a la 1.15, hacemos un downgrade a una 1.3, lo que sea, y regresionamos todo. Y ahí viene la segunda parte. Si no tenemos suficiente andamiaje o pensado bien, hacer una regresión significa volver a testear todo otra vez, ¿no? Todos los 2000 o no sé, 200.000 endpoints o combinatorias o lo que llaman test cases, que son casos de test que ya vamos a ver en la parte de test. Si corremos todos los tests, si no tenemos alguna estrategia de automatización, vamos a tener que correr todo a mano. Y es un laburazo solo para, digamos, certificar de que sigue funcionando todo bien. No es que le agregamos un valor nuevo al usuario, sino que, apareció una vulnerabilidad, tenemos que salir a asfixiarla, pero a nuestro usuario, a nuestro cliente, no le dimos un valor, ¿sí? No le agregamos valor al usuario, sino que gastamos un montón de horas y un montón de story points solo para chequear de que sigue funcionando tal cual, ¿sí? Entonces, por eso, lo que va a la materia es, esta y después calidad de software, es a construir esos andamiajes, vamos a tengamos controles automatizados de vulnerabilidades, no en términos generales, sino nuestro código, de exactamente todas las libraries, todas las dependencias, se llama, de nuestro código, ¿sí? De cada uno de nuestros repositorios. Entonces, de eso va la materia. Entonces, volviendo a lo que... Sí. Danilo, perdón, vos justo ahora que estaba hablando ahí de eso. Está bien, estás compartiendo el miro. Quiero hacer un pequeño spoiler del caso de X y Z. Por favor, miren el video ese porque está muy bueno. Pero el caso de X y Z no es un hackeo típico, porque el caso de X y Z era alguien que le estaba dando soporte hace muchísimos años y que prácticamente no estaba ni generando rédito. Y alguien con malas intenciones hizo ingeniería social, se comunicó con la persona que estaba manteniendo, lo acompañó, le dio apoyo y en un momento le dijo, che, me parece que ya estás grande para mantener este código. Esta es infraestructura muy importante, déjame que te dé una mano, déjame que te ayude. Y la persona que lo mantenía, que estaba completamente solo, como dice ahí, un hombre solitario en Nebraska,
en un acto de humildad le dijo, sí, bueno, está bien, dame una mano con esto, por favor, y así es como el hackeo se produce. Y a lo que quería ir es que se descubre porque alguien, siendo una librería súper conocida que está en todos los sistemas, alguien cada cierto tiempo que descargaba la versión nueva, tenía la costumbre de hacer test bench de las librerías de Linux. Y se encontró con que la última versión de XYZ era 1 milisegundo más lenta que la versión previa. Estamos hablando de una librería que seguramente se ejecutaba en microsegundos, el test bench ese. El loco ve que de golpe hay un salto de magnitud en la... No en tiempo, porque fíjense que es 1 milisegundo, pero era un salto de magnitud y es lo que le llama la atención y es lo que logra que el hackeo se detecte a tiempo y se evite una catástrofe como la que pudo haber llegado a ser. Exacto, porque eso era parte de un paquete de compresión dentro del system, que es el que usa OpenSSH. Y OpenSSH es una librería que se usaba para loguearse, ¿no? Alguna vez seguramente ustedes lo usaron para loguearse en los servidores. Entonces, eso iba a pasar a Fedora, o estaba pasando a Fedora en las primeras versiones, y ya estaba medio cocinado para pasar a Red Hat. Y en Red Hat Enterprise iba a ir a un montón de clústeres, un montón de servidores, o sea, miles de millones de máquinas iban a estar infectados con eso. Todo el hackeo vino porque lo empezó a incorporar dentro de algunos archivos que se usan para testeo que llaman blob, que parece como inofensivo, pero definitivamente terminaban siendo una especie de RAT de esto, ¿no? De Remote Access Trojan, ¿no? Troyanos que de manera remota se ejecutan. Y bueno, abrieron como una backdoor y podían tener acceso a todos los sistemas que podían estar, infectados. Es decir, es como decir, che, tienen una llave maestra que acceden a un montón de servidores. Entonces, una vez que acceden con privilegio de root, ahí pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Y bueno, era muy, muy sofisticado el ataque. Como dice bien Fran ahí, primero ejercieron mucha presión social sobre el desarrollador, lo termina descubriendo un ingeniero de Alemania que trabajaba para Microsoft, para Postgres, y efectivamente estaba haciendo unas pruebas de performance sobre la conexión a Postgres y se dio cuenta que estaba tardando más de lo habitual, y ahí es donde empezó a investigar y llegó a que, encontró ese rastro. Si no fuera por ese ingeniero alemán de Microsoft, se hundía toda esa, todo este problema, ¿no? Entonces, haciendo linkeo con la autoevaluación, una de las preguntas, si se acuerdan, era el puerto, si el puerto en arquitectura hexagonal, si los puertos eran implementaciones concretas, ¿no? Y me llama la atención que no haya alguna consulta respecto de eso, porque es una de las preguntas donde muchos se han equivocado. ¿Tienen dudas ahí? ¿Quieren que lo repasemos? ¿Quieren que revisemos esa parte? Si podemos repasarlo, mejor. Bueno, de 10, dale, lo repasemos. ¿Se acuerdan que teníamos como 3, o sea, nosotros, recuerden, esto es DDD aplicado con Clean Code, con Clean Architecture, ¿no? Es decir, DDD de Evans, 2003, si no me equivoco, ¿no? Eric Evans escribe el libro de Domain Driven Design, y después, ¿cuándo fue? ¿17? Apareció Clean Architecture, no me olvidé las fechas. Aparece con el tío Bob, ¿no? Escribe el libro Clean Architecture y baja más a tierra lo que Evans lo trató como más filosófico, si se quiere, ¿no? Evans es DDD, o sea, la parte más fundacional, ¿no? Es cómo dividimos contexto aislado, cómo tenemos un lenguaje ubicuo con la gente de negocio, etcétera, ¿sí? Y después vio Robert C. Martin, que es tío Bob, que le dicen, que es una persona muy respetada en este ambiente, bajó esos conceptos y dijo, che, tan bueno lo que son arquitecturas hexagonales para implementar
los conceptos de DDD, ¿no? Entonces, decíamos, primera pregunta, el dominio conoce, o sea, determina estos 3 niveles, ¿no? El dominio, la capa de aplicación y la capa de infraestructura, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Primera pregunta, ¿dominio conoce la capa de aplicación? Ahí se las agrego ahí como una, a ver, como una encuesta, ¿qué opinan? Bien, ahí no hay duda, ¿no? Y la siguiente, a ver, ¿qué opinan? ¿Ustedes ven los resultados? No, yo no me chequeé eso. No. No, no se ve. Ahí los habilito. Ahora, creo que una vez que votás se ven los resultados. O sea, ¿y qué significa en términos concretos? ¿Quién me puede decir qué significa en términos concretos que aplicación no conozca o conozca, depende de lo que opinen ustedes, la capa de infraestructura? Y para que sea adaptable a cualquier infraestructura. O sea, por ejemplo, Y nosotros tenemos que, por ejemplo, diseñar una aplicación que pueda funcionar en, qué sé yo, AWS, Google, Azure, y no ok, nos importa realmente cuál sería. Eso ya sería otro problema. ok, o sea, fíjense, linkémoslo con Axios, ¿no? Primero con Axios porque es lo que veníamos antes y después lo generalizamos, ¿sí? Yo lo que tengo, decíamos, acá en el dominio lo que se trata es poner todo lo que sea inmutable, ¿no? Es decir, todas las reglas, ¿se acuerda que el ejemplo que dimos es, las reglas de fútbol, que generalmente son inmutables, ¿no? Y acá en la capa de aplicación decimos, ponemos los casos de uso, que pueden cambiar, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero cuando yo era chico, el que ganaba eran 2 puntos y y ahora son 3, ¿verdad? Si pasan los 90 minutos y no hay goles, bueno, algunos campeonatos es penal y otros son alargue. Entonces, bueno, esos son, entre comillas, reglas esos son casos de uso, ¿no? Entonces, son de acuerdo al torneo, son casos de uso diferentes. El que se eliminan por puntos, se eliminan entre sí, bueno, y todas esas cosas. Pero no cambian las reglas del fútbol, ¿sí? Las reglas del fútbol siguen siendo como lo inventaron allá en Inglaterra, más o menos, como se jugó el primer mundial hace 100 años atrás, ¿ok? Entonces, no cambió demasiado esa regla. Entonces, las reglas estarían dentro del dominio, ¿sí? Dentro del dominio. O sea, el arquero siempre el único que puede agarrar con la mano. El lateral se hace con la mano, no sé, esas cosas, ¿bien? En cambio, los torneos, los equipos, las amarillas, las sanciones, no sé, si Andrada le pega una piña a otro, bueno, no sé. Bueno, eso es parte del caso de uso de ese campeonato. A lo mejor, no sé, en un mundial no te dejan jugar más un mundial, no sé cómo será, ¿no? Entonces, lo que trata de dividir el software es que el dominio es lo que es y después toda la capa de aplicación es lo que queremos nosotros hacer con el dominio. ¿Se entiende conceptualmente? Pero hasta el momento de la capa amarilla ahí, nunca hablamos si es AWS, si es Kubernetes, si es Java, si es Node. Es indistinto, debería ser indistinto el lenguaje de programación, ¿bien? ¿En dónde corre eso? ¿Bien? Por más que en la vida práctica lo vamos a llevar a un lenguaje de programación,
pero digamos, desde el punto de vista de la abstracción, no nos importaría, no nos debería importar demasiado. Entonces, yendo al caso de primero de Axios y después vamos, vamos a los beneficios de por qué hacer hexagonal y en cuándo no usar hexagonal, ¿no? Fíjense, si nosotros acá, dentro de la capa de aplicación, metemos PUC, una dependencia de Axios, ¿no? Si de pronto en esta otra línea de programación metemos otra vez Axios, otra vez Axios y n veces Axios, ¿bien? Yo dentro de la capa de aplicación voy a tener que, estoy súper acoplado a la versión Axios que es vulnerable. ¿Estamos hasta ahí? Esto es en la línea 1, esto en la línea 1000 y esto en la línea, no sé, 1.000.000, ¿sí? En distintos lugares de mi código, de la capa de aplicación, meto en duro a Axios, ahí. Esto es solo un proyecto. Imagínense todos los 5.000 repositorios, tendría que recorrer los 5.000 y ver qué versión de Axios, y si yo lo tengo que actualizar en cada uno de estos. ¿Se entiende que empieza a ser muy complejo? La actualización, se empieza a hacer muy engorroso la auditoría. Entonces, una de las preguntas era, ¿el puerto es una impresión concreta o no? Y la respuesta es no. ¿Bien? Conceptualmente, un puerto, dentro de lo que es hexagonal, sería lo mismo que una interfaz dentro de un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Se entiende? Eso, acá, el primer paréntesis. Es muy importante que revisen toda la parte de interfaces dentro de la programación orientada a objetos, ¿no? Es recontra importante que si el que tenga dudas, vuelva a revisar, ¿no? Lo que es herencia, polimorfismo, todas esas cosas que no es propia de esta materia porque se asume que ustedes ya lo vieron, revísenlo, ¿bien? Los puertos son abstracciones, ¿bien? Son abstracciones, no son implementaciones concretas, es decir, che, yo el puerto acá lo modelo como una interfaz, ¿bien? Donde yo guardo en la base de datos, ¿no? Un dato. Entonces, la capa de infraestructura me va a dar la carne de eso, ¿bien? Es decir, que es como si fuera el puerto, sería la interfase, y el objeto, digamos, el objeto producto de la clase que implementó esa interfaz es el adaptador, ¿bien? Estos acá son los adaptadores, si se acuerdan, ¿no? Entonces, si yo tengo una base de datos de tipo MySQL, que ya la van a ver, si es que no lo vieron, o Postgre, o el sabor que ustedes quieran, yo voy a tener un determinado adaptador. El día de mañana, lo cambio de otra base de datos, cambia solamente el adaptador, ¿bien? Pero eso no es tanto el beneficio de hacer hexagonal. Por ciencia cierta, yo no estoy cambiando la tecnología de la base de datos constantemente. O sea, no es real que en este sprint voy a MySQL, en el próximo sprint voy a Postgre y el próximo sprint voy a NoSQL. O sea, son distintas maneras de almacenar información, de hacer guardar información dentro de una base de datos, ¿sí? No es real que voy cambiando los adaptadores. ¿Por qué hago todo este lío? ¿Quién me puede decir que por qué hacemos todo este lío y no directamente hablamos con el controlador de la base de datos o el controlador de la mensajería? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué hacemos todo este lío? ¿Por qué sería importante hacerlo, digamos, por qué nos rascaríamos la oreja de esta manera si nos podemos rascar así? Esa sería la pregunta. ¿Por qué lo complejizamos metiendo puertos y adaptadores? Si ya dijimos que la tecnología de la base de datos no la estamos cambiando constantemente. La mensajería no la estamos constantemente cambiando, ¿sí? Uno no programó en Java y después reescribe todo en Node o reescribe todo en Python, ¿sí? No lo hace constantemente. ¿Por qué en software? ¿Y por qué no se enseña en otra materia? ¿Qué se les ocurre? Acá, Juan, no depende de una herramienta específica, no sé si la vieja o no.
¿Me caí? No. ¿Qué opinan? ¿Puede ser que sea para que sea adaptable? Muy bien, ¿no? Para disminuir el acoplamiento. Bien. Cuando uno no, en ingeniería de software, cuando no sepa qué responder, la primera pregunta debería ser para estar desacoplado, ¿no? Es decir, ¿para qué hacemos todo para estar desacoplado? Después veremos cómo respondemos, pero es como que si ustedes le dicen a una IA, che, decime una palabra que sea muy importante en ingeniería de software, desacoplamiento, digamos. Entonces, punto número uno, como decía Emilio, como decía, no sé si Maximiliano, ¿quién es que dijo? Primero para desacoplar, bárbaro, ok, ¿pero qué? O sea, importantísimo desacoplar, pero primero ¿para qué desacoplamos? ¿Para qué desacoplaríamos? Para que si en algún punto, digamos, del software hacemos algún cambio, lo que sea, no afecte el resto. ¿Y cómo nos daríamos cuenta que no afecte el resto? Yo le decía que acá hay una frontera bien delimitada, ¿no? Entre la capa de aplicación y la capa de infraestructura. Como bien decían ustedes, che, a mí no me importa si corre en AWS o donde corre, bárbaro, a mí tampoco, pero lo que más nos interesa de desacoplarlo en esta instancia es para que sea testeable, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Recuerden los primeros ejercicios que hacíamos cuando definíamos los requerimientos, que decíamos cuál era la diferencia entre un requerimiento y una expresión de voluntad, es que la expresión de voluntad no es testeable, ¿sí? Che, el tipo que tenía el molinete en el gimnasio, que sea seguro. Bueno, pero ¿qué significa que sea seguro? O sea, ¿es testeable que sea seguro? No. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque es tan subjetivo. ¿Qué significa que sea seguro? ¿Que me entre un hacker una vez por mes o que me entre un hacker una vez por año? O que si me quieren hacer un pen testing, que pase el pen testing. O sea, el pen testing es cuando uno trata de bombardear y tratar de ingresar. ¿Alguna herramienta, no sé, de intrusión y que no logren ingresar, que tenga tanta longitud la clave de lo que sea, ¿bien? Recuerden, el ABC, como decíamos en ingeniería de software, es primero desacoplamiento y segundo la otra palabra mágica, que van a probar muchos parciales de ingeniería de software, es que sea testeable, ¿no? Nosotros redactamos requerimientos que sean testeables. Si no es testeable, no es un requerimiento. ¿Estamos de acuerdo ahí? La idea del primer parcial es eso. Che, un requerimiento, si no es testeable, no es un requerimiento. ¿Estamos? Es una expresión de voluntad, hacer otra cosa, pero no es la convención de un requerimiento. Entonces, ¿por qué aislamos todo esto? Es porque, digamos, lo puedo testear. Entonces, no me interesa tanto cambiar la tecnología de datos, sino lo que me interesa es cambiar en ambientes bajos. Ambientes bajos se llama a los ambientes donde yo hago las pruebas, ¿no? En ambientes bajos yo cambio ese conector por base de datos por un mock o algo simulado, ¿bien? Algo que me haga creer que sea la base de datos. Y como aplicación no conoce la capa de infraestructura, no sabe a ciencia cierta si le respondió la base de datos o le respondió alguien que se hizo pasar por la base de datos. No le importa. No le importa porque no la debería conocer. No debería acá tener un enlace desde la capa de aplicación al motor de base de datos. ¿Bien? Entonces, uno podría pensar que es más ineficiente, pero no lo es, ¿no? No es un problema de eficiencia. No tenemos problema de eficiencia digamos, al utilizar hexagonal. De hecho, si hacemos las cosas bien, va a ser mucho más eficiente, ¿no? Pero lo que me permite tener puertos y adaptadores es que yo toda la programación dentro de la capa de aplicación lo voy a referir a puertos, ¿no? Va a salir por este puerto. Después,
che, la consulta de la base de datos va a salir por este puerto y va a volver y por este puerto. Y del otro lado, ¿qué adaptado ahí? No sé, dice la capa de aplicación, no conozco, pero me viene la información de la base de datos. Así que si es un mock o si la base de datos, para mí es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Alguna duda ahí? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué podríamos hacer? Decíamos, teníamos 5.000 repositorios, de los cuales quizás la mitad, 2.500, tengan la versión de Axios 1.14.1. Bien, que es la versión que está infectada. Entonces, ¿qué haría yo? O sea, como Axios está por acá, está implementado Axios con un adaptador, lo que voy a hacer yo es cambiar ese adaptador en ambientes bajos hacia o a la 1.14.0 o al 1.15 si ya está disponible, y correría todos los test sobre esto, ¿no? Y correría todos los test sobre esto. Y fin, ¿bien? Y si yo ya lo tengo desacoplado, en principio no debería correr ningún test de esto, si yo no cambio la interfaz acá. Si no sabían, generalmente usamos Semver como, creo que lo vimos en unas clases o en un momento lo explicamos, ¿no? Esta es la versión mayor, esta es la menor y esta es la patch, ¿no? La versión mayor, minor, ¿bien? Y patch. Entonces, el último número son evoluciones que son parches, ¿no? Parche de seguridad, parche... No, generalmente no agregan una funcionalidad. En la minor le suelen agregar features, le suelen agregar funcionalidades, pero que no rompen todo, ¿bien? Entonces yo podría ir un paso hacia atrás a la 0, ¿bien? Y perderme el parche este que hubo, o directamente meter a la 1.15. Realmente hay cambios grandes cuando cambian la mayor, que es el primero, y meten lo que se llama breaking change, o sea, cambios violentos, que realmente te van a hacer, o sea, si pasa de la 1.14 a la 2, seguramente va a haber muchas cosas que se rompen. Bueno, testeate todo, te dice, el que hizo esa library, te dice, cuando te está diciendo que si pasaste a la 2, testea todo, porque probablemente algo se te rompa, ¿sí? Algo tengas que modificar. ¿Estamos hasta ahí? Pero bueno, como lo tenemos acá en la capa de aplicación, yo no debería, o sea, no necesariamente tengo que testear todo esto, yo ya lo testeé, digamos, ya está, como todo esto está programado con puertos, y si esto me devuelve lo mismo que la interfaz, en principio no debería, ¿no? Una buena práctica sería así, testémoslo, pero en principio no deberíamos romper nada. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende un poco por qué desacoplamos y el para qué desacoplamos? Sí, lo único, profe, me genera una duda, ¿cómo testeo bien esto? O sea, tipo, ¿qué prueba tendría que hacer para testearlo? Bien, eso va a haber una clase bien concreta de testing, así que, porque hay distintos niveles de testing, ¿no? Tenés test unitario, test de sistema, test de integración, hay varias estrategias para hacer test de integración, top-down, bottom-up, vamos a tener para hablar largo y tendido sobre eso, pero por lo pronto, lo que digamos, para evacuarte esa duda, ¿qué solemos hacer? Una de las formas que posemos. Una de las formas que solemos hacer es reemplazar este adaptador acá. O sea, este va a la base, ¿no? Imagínense usted, la base es un cadete, una persona que va y consulta a un registro en papel, che, los datos del usuario, y me trae los datos del usuario, ¿no? Imagínense en la cabeza ese modelo. Cuando yo testeo, generalmente muchas de las estrategias es, ya lo tengo impreso, ¿bien? Entonces se lo doy impreso, le doy la respuesta ahí automáticamente, se lo doy impreso. Entonces hago un hardcodeo de esos datos del usuario. ¿Se entiende la analogía? ¿Bien? O sea, no voy a la base de datos realmente, no mando el cadete a buscar a la base de datos los datos del usuario, sino que ya lo tengo impreso. Che, ¿qué edad tiene esto? ¿Qué mail tiene esto? ¿El DNI cuál es? Es este, ¿ok? Entonces, cuando testeo, le paso lo que se llama un mock o un stub, ¿no? Un mock, ya vamos a hablar después de qué eso, pero es algo ficticio, ¿bien? Es una impresión. Otra forma, que después lo vamos a ver, es reemplazar este adaptador por un que le pega a un servidor y que el servidor
de mock vaya a la base de datos realmente, ¿no? Entonces, le pega la primera vez, va a la base de datos, se trae el registro del usuario y lo guarda internamente. Y después desconecto la base de datos. Y a partir de entonces, todo el resto lo hago con este servidor de mock, ¿no? Nosotros en calidad de software vamos a ver una implementación que se llama WireMock en modo server, y ahí vamos a ver cómo se configura todo eso, pero no deja de ser como, en vez de imprimir uno, me imprimo N documentos. Tengo todo un catálogo de gente que ya me consultó y yo ya lo tengo ahora y le respondo a los distintos tests lo que necesitas saber, con el tiempo que necesitas saber. Espero un segundo y es lo que demora la base de datos y te respondo en un segundo el que ya está impreso. Y vos, como no tenés acceso acá, vos no sabés realmente si te respondió la base de datos o si te respondió un mock. ¿Bien? En la práctica, ¿cómo se hace? Se inyecta esta dependencia. Después es un poquito más complejo, lo vamos a ver. Vamos a ver si grabamos quizás un video de Solid que el martes sí se dio y capaz que le grabemos así le pasemos, ¿no? Esto se llama inversión de la dependencia, ¿no? Para hacer inversión de la dependencia, una de las técnicas es inyectarle la dependencia. Es decir, la dependencia, es decir, a quién le tenés que consultar, se los inyecto desde afuera, ¿sí? Inversión de control, algunos, ¿no? Bien, eso se lo vamos a pasar y los principios Solid, que es del libro del medio, ¿no? En los Solid se escribió en el libro Clean Code, ¿no? Esta trilogía estábamos viendo, ¿no? Esto no, hay muy poco de esto en el libro de referencia de ingeniería de software, pero hoy estamos hablando principalmente de este libro y de este libro, ¿no? Clean Architecture propone hexagonal basado en DDD y nosotros capaz que le grabemos un videito de Solid para hablar sobre lo que habla este libro de Clean Code, ¿no? Este es de Robin C. Martin y este de Eric Evans, ¿sí? Exactamente. Y cariñense con el tío Bob que nos dejó una grandes enseñanzas. Igual sigue vivo, todavía no lo matemos, que sigue vivo. Sí, sigue vivo, sí. Sigue vivo. Bien. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué duda nos queda sobre hexagonal? ¿Cuándo no usar hexagonal? Es lo más importante, ¿no? Si yo estoy haciendo una prueba de concepto, proof of concept, suele ser POC, ¿no? Es decir, estoy probando algo, genero un spike. ¿Se acuerdan que hablábamos de un spike? Que es una tarea de spike dentro de Scrum, es una tarea para hacer una investigación. Yo estoy haciendo una investigación de cómo me voy a integrar con un servicio, con una aplicación. No voy a hacer una hexagonal. No voy a usar una hexagonal porque es lo que se llama un overkill. Un overkill es algo como matar un mosquito con un cañón, digamos, muchas veces, ¿no? Se dice. Es decir, es como muchísimo. Entonces, no es una buena idea usar hexagonal si yo estoy haciendo una prueba de concepto, ¿no? No es una buena idea usar hexagonal si no hay suficiente experiencia y si ya los tiempos están establecidos, los tiempos de ir al mercado, ¿no? O sea, mínimamente se necesita cierta experiencia para usarla, pero realmente cuando uno empieza a usar hexagonal, se da cuenta de que después no se imagina nada que no sea hexagonal, ¿no? Entonces es como usar Git, que esa muy buena clase que dio Gabriel, ¿no? O sea, después de la clase de Gaby seguramente muy pocos de ustedes no usarán Git. O sea, yo lo usaba para, no sé, hasta para sacar versiones de imagen que editaba, ¿no? En su momento cuando no teníamos la nube. O sea, realmente, o para versionar Excel, no sé, cuando no teníamos Google Docs, se usaba, o sea, son esas herramientas que realmente las terminás usando en el día a día, y bueno, hexagonal pasa más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, cuando no hay suficientemente experiencia, cuando son equipos chicos, cuando estamos en una startup, no suele ser una buena idea arrancar, porque quizás
estemos más peleándonos con la metodología, con la arquitectura, que usándolo. Pero sí es importante que se acoplen estos dominios, a priori, bien, como les salga. ¿Estamos hasta ahí? Pero, y esto realmente, créanme que es así, traten de, en etapas tempranas, si hacen una startup, no sé, un spin-off o algo que empieza de medio chiquitito, traten de meter estos conceptos ya en el diseño. Si no es estrictamente hexagonal norte, pero traten de meter estos conceptos, de desacoplar la aplicación, la infraestructura, no porque vayan a cambiar la base de datos, sino porque van a necesitar en algún momento escalar, ¿no? Escalar, o sea, justamente los proyectos de software que son muy exitosos son los proyectos que están diseñados de manera que escalen, ¿no? Acá Gaby trabaja en una empresa que es recontra importante y hoy Mercado Libre es lo que es, Mercado Pago es lo que es por su escalamiento, ¿bien? Se escaló toda su solución. Puede ser Mercado Pago, puede ser Netflix, puede ser Spotify, o sea, todos esos proyectos escalaron, o sea, son importantes porque lograron escalar. OpenAI, ¿no? OpenAI fue el que más logró, o sea, no sé, 100 millones de usuarios en meses. ¿Bien? Eso es escalar, ¿no? Eso realmente es escalar. Es pensar y hacer soluciones que escalen. ¿Bien? Que realmente podemos ir rápido, que hacemos, digamos, soluciones pensando en que en algún momento vamos a tener 1 millón de usuarios, 10 millones de usuarios, 100 millones de usuarios, 1000 millones de usuarios, ¿sí? Que simplemente cambiando ciertas cosas podemos ir al siguiente nivel, no que tengamos que refactorear todo, reprogramar todo, ¿se entiende? Si nosotros incorporamos lo que hoy estamos aprendiendo a desacoplar entre arquitectura, entre infraestructura, entre dominios y entre aplicación, seguramente lo que van a hacer va a escalar, ¿no? No me queda ninguna duda que va a escalar lo que van a hacer, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Bien. Porque, y vinculándolo con las ancas de los caballos que veíamos al principio, fíjense de la época de los romanos cómo condicionó el transbordador espacial, ¿no? O sea, no sabían que cuando estaban definiendo el ancho de la rueda de los caballos que iban entre medio de las vías, ¿no? No iban a pensar que iban a condicionar el transbordador espacial, ¿no? Entonces, recuerden esa historia, que es o sea, es una historia real, ¿no? Con medidas reales, con cosas reales, pero eso llevado al software es 100% así, ¿no? 100% en el sentido figurado. Que quieren que pasemos más a la parte práctica, si no, si fuera por mí me quedaría hasta las 11 de la noche hablando con ustedes de esto. No termina acá el tema de arquitectura, pero es una de las primeras decisiones que ustedes van a tener que tomar, ¿no? ¿En qué parte del libro decís? Ah, bueno, deberíamos revisarlo, ¿no? No lo tengo en la memoria. Lo buscamos ahí, Juan. Che, ¿qué más? O sea, lo de hexagonal, recuerden, lo decíamos en la primera clase, no es que es estrictamente un hexágono, tiene lados, ¿no? Es conceptual, ¿no? Es conceptual. ¿Estamos ahí? No es que realmente en algún lado está puesta la geometría del hexágono, ¿sí? Puede haber sido un círculo, puede ser cualquier cosa, no es estrictamente eso lo que vienen a plantear, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo que está en el Miro, creo que se los compartí en el Miro ese, que es cómo se conectan los distintos contextos aislados, ¿no? De Evans con hexagonal, ¿no? Entonces, lo que tenemos, después revísenlo, que este es el dominio de los pedidos, este es el dominio del delivery, es decir, de la distribución, este es el dominio de los clientes, ¿no? Entonces, cómo van interactuando los distintos
elementos o adaptadores de la infraestructura y van consultando, ¿no? Estas pegadas podrían ser con Axios, ¿no? Si está desarrollado con NPM, ¿no? Sí, podrían ser pegadas REST, o podrían ser unas colas de mensajes. Podría acá dejar un mensaje en una cola y después consumir de esa cola de mensaje. Bueno, hay distintas formas de vincularlo, pero eso más o menos se entiende cómo interactúa esto después en una arquitectura más grande, ¿no? Todos estos dominios aislados son un hexágono per se, y se van comunicando con sus capas de infraestructura. Entonces la idea era, decíamos, yo aíslo toda la lógica de negocio, todo el dominio, toda la lógica de aplicación, los casos de uso, y testeo solo eso, como si estaría aislado. O sea, yo testeo de manera aislada y no necesito este dominio, no necesito este dominio que me esté respondiendo, sino que simplemente lo que necesito es inyectarle información, de alguna forma, a lo que yo voy a testear. ¿Se entiende? Ahí les queda un poquito más claro. Por mi parte creo que sí, profe. De 10. ¿Alguna otra duda? Gaby, ahí, sumate lo que vos quieras aportar, ¿eh? Bienvenidos. Yo la verdad que no mucho más para comentar que esto es clave. Lo que hoy Dani está explicando es clave a futuro. Nosotros lo usamos a lo que es Clean Architecture y Clean Code. Tiene una curva de aprendizaje que en lo personal puede resultar un poco grande, lo que es arquitectura hexagonal, y requiere por ahí mucho conocimiento del dominio del negocio o del dominio del problema cual se está queriendo resolver para poder delimitar y decir, bueno, sí, esto forma parte del dominio, esto forma parte del adaptador, esto forma parte del puerto. A veces no es tan intuitivo, creo que es ahí donde tiene como algo de debilidad, por así decirlo, el patrón pero la fortaleza que provee es la versatilidad, la posibilidad que tiene, digamos, de escalar y de crear aplicaciones que se resultan robustas a un futuro, ¿no? Ese comentario no es. De 10, exactamente eso, Gaby, ¿no? Por eso que, o sea, si no tengo mucha experiencia en desarrollo, no es una buena idea abordarlo de primera, pero si hay alguien en el equipo que los puede ir guiando, o a lo mejor en sus startups o en sus proyectos, alguien, inclusive puede ser externo, ¿no? Un consultor externo o alguien externo que nos vaya guiando, es una buena idea, sobre todo porque si uno trabaja con hexagonal, con arquitecturas hexagonales, o directamente con el concepto de Evans, les podemos asegurar que es muy escalable, ¿no? ¿Por qué? Porque desacopla muy bien, trabaja muy bien toda la parte de dominios, ¿bien? De dominio de negocio. Y uno modela el dominio de negocio. ¿Bien? Estamos, como ven, haciendo mucho hincapié en la idea de dominio de negocio, lógica de negocio. Son habilidades no técnicas, muchachos, hay que tenerlas. Porque después nos hacen a lo técnico. Definitivamente uno es mejor ingeniero cuando es capaz de dominar ese tipo de cosas. Correcto, Fran. Bueno, ojo, hay otro concepto, ¿no? Que muchas veces se pierde, que parece trivial, pero vale la aclaración. O sea, concepto de negocio no es estrictamente hablando ni de economía ni de finanzas, ¿no? Concepto de negocio sería el motivo por el cual existe, ¿ok? Ese sería, podríamos estar en cualquier ONG o haciendo un proyecto comunitario y ese sería el negocio, digamos, ¿no? No un negocio económico. Ahí creo que, Dani, lo podemos resumir como el problema que estamos intentando resolver con nuestra aplicación. O sea, lo que estamos creando es para resolver algo. Puede ser de la tienda de bicicleta hasta un
sistema de servicio en un hospital. Bueno, ahí va a haber diferentes dominios de negocio. Exactamente, Gaby, exactamente lo que contás, porque lo que nos importa es resolver ese problema y no la tecnología. La tecnología es como Robert C. Martin decía, es secundario, podemos postergar esa decisión, ¿no? De qué tecnología usar, ¿bien? Es secundaria, y más que hoy con la IA nos puede recontra ayudar ahí, si nosotros tenemos bien modelado el negocio, generar código no debería ser un problema, ¿sí? La tecnología, la plataforma, el lenguaje, programación, el framework, ¿bien? Debería ser secundario, entre comillas, ¿no? Uno puede tener cierto favoritismo, pero no debe ser fundamentalista, ¿no? No debe estrictamente anclarse ni a un paradigma ni a un framework, ¿no? Pero porque eso sería secundario. Eso es lo que pone de nuevo en valor lo que es más arquitecturas limpias, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que pasemos más al práctico? O sea, veamos el práctico, revisémoslo. Dale, profe. ¿Será que pueden pasar después el Miró? Que por lo menos yo no sé dónde lo pasaron. Dale. No sé si no estoy en la plataforma, pero... ahí se los comparto. Gracias, profe. No, ¿verdad? Bueno. No sé en qué estado estamos en el práctico y... o sea, vos, Fran, habías dicho que en el jueves ese que no tuvimos clases, ¿qué no pudimos hacer? No. Ese día, el martes, no, esa semana, mejor dicho, había venido el amigo Lucas a dar la charla de DevOps. Sí. Y dedicamos casi toda la clase a hablar exclusivamente y a resolver dudas del enunciado. Presentamos el enunciado del trabajo práctico, que si bien yo creo que está bastante autoexplicado, creo también que puede llegar a generar algunos pánicos en términos de la presencia de alguna terminología que no conocen del todo. Y bueno, nos abrimos obviamente a que nos consulten lo que haga falta. Bien. Ahí ustedes, chicos, pudieron revisar eso, lo que dice Fran. Hola, Nico. El silencio me da a entender que no, lo cual es Hola, un Nico. poco preocupante en el sentido de que ya están en condiciones de arrancar a trabajar algunas cositas, si quisieran, Bien. y a ganar tiempo y a generar el Jira, a generar algún laburito ahí con el repositorio, eh, para ir ganando tiempo, ¿no? No es vuelvo a lo mismo, no es un TP difícil, no se explica nada raro. Es una oportunidad excelente, primero de aprender, segundo de romper cosas, tercero de poner en práctica un montón de cosas que van a usar en las próximas materias, desde ya. Pero es algo que tienen que arrancar con tiempo, sí o sí. No va a ser algo que nunca van a poder hacer una semana antes, menos un día antes. Así que cuanto antes se pongan 1 hora al día, resuelven tareas. Y ya tienen suficiente como para arrancar a llegar cómodos a una instancia de exposición. No sé si se han podido organizar con el tema de ceremonias. Es importante destinar tiempos fijos. Por eso lo que nos enseña Scrum es a desestructurar todo lo que no podemos, o sea, que es necesario desestructurar, pero seguir ciertas
ciertas convenciones que tienen que ver con las ceremonias, con los tiempos, los timebox, ¿no?, que damos para cada uno de los procesos. ¿Por qué la daily dura 15 minutos? ¿Por qué se tenía que hacer parado? Porque tiene un, digamos, un fin, para no sobrecargar el tiempo que, no sé, damos estatus, pasamos estatus, de cómo vamos, qué bloqueo tenemos, etcétera. Entonces se tiene que hacer todos los días, al inicio, en etapas tempranas del día, bueno, tiene ciertas formalidades, pero el resto es mucho más blend, ¿sí? más blando, más una mezcla, digamos, ¿no? O sea, como que tiene un poco de las dos, pero es importante que ustedes reserven de manera un poquito más disciplinada todos estos tiempos, porque si lo quieren abordar al final no van a llegar. O sea, esa es la mala noticia que le vamos a decir, ¿no? O sea, planifíquense y dice, che, agarren, por eso es importante que ustedes, si no lo fijaron, esta es la última semana que tendrían para fijarla, la ceremonia, los tiempos que tienen que sincronizar con el equipo, la llevada del backlog, la construcción de... Nosotros acá dijimos que podíamos usar Jira y también íbamos a poder usar GitHub, ¿no? No sé, ahí, Gaby, no sé qué quedan al último, pero... Sí, el que decían, el que el corazón les dicte. Acá Gaby bueno, nos dio una clase muy linda sobre todas las features que tiene GitHub, la que ustedes se sientan cómodos, bienvenido sea, pero empiecen a elaborarlo, ¿no? Empiecen a configurarlo, protejan, generen todo el esquema de branching, hagan esos acuerdos. Hay muchas cosas que parecen triviales, pero hay que hablarlas, ¿no? Hay que hablarlas, hay que registrarlas, hay que tomar decisiones, y todo eso sin meter todavía un código, ¿no? Las arquitecturas que hablábamos hoy, ¿no? Es muy importante que empiecen a decidir. ¿Y cuál pueden usar? Ahí Juan en el video le mostró más arquitecturas de tipo presentación, ¿no? MVC, MVVM, bueno, MVP, ¿no? Así que bueno, vayan tomando todas esas decisiones y vayan registrándolo, ¿no? Che, tomamos esa decisión porque tal cosa, ¿bien? Fundamentenlo. Los acuerdos, explícitenlo, ¿no? Es muy importante que expliciten, es decir, pongan che, tomó hoy, tal fecha tomamos este acuerdo, ¿bien? Porque nos parece que esta es la decisión, ¿bien? Porque seguramente acá un par de sprints se van a olvidar, ¿no?, de por qué hicieron ese acuerdo, por qué tomaron esa decisión, para qué tomaron esa decisión. Perdón, Danilo. Es muy común entrar en una dinámica muy académica de decir, uy, pasa que yo no sé cuál va a ser la mejor decisión. Chicos, es una decisión de diseño. Es una decisión de... Es lo que los va a formar a ustedes como ingenieros. No es que está bien o está mal. A lo sumo podemos llegar a criticarles el criterio que utilizaron, si le pusieron suficiente... le dieron la vuelta de rosca que hacía falta, o si lo miraron muy superficialmente y fueron con lo primero que se les vino. Eso es lo único que se les puede llegar a criticar o dejar de criticar, pero ninguna solución es incorrecta. Eso es así. Eso es así. Y les va a pasar en un montón de trabajos prácticos. Ustedes se van a enfrascar diciendo, pero yo no sé cómo se hace esto, nunca lo hice. No hay forma que lo haga bien. Y no es la idea. No es la idea. La idea es que que tomen una decisión, que agarren un conjunto de opciones y digan, va esta. Y vayan hasta el fondo con esa. Y se la chocan, no se la chocan, es el momento de chocar. Es así. Es así. Por suerte acá es un trabajo acotado y no le va a faltar plata a nadie porque si la chocan o no la chocan. Así que despreocúpense, denle para adelante. A lo sumo después hay una instancia de feedback donde ustedes pueden llegar a obtener un poco de información de lo que se hizo o se dejó de hacer. De 10. Perfecto, Fran. Che, y ahí, Gaby, vos habías creado los repositorios, ¿alguien tiene algún problema? Todos deberían tener acceso a los repos, no debería haber nadie. Algunos estuvieron hablando para agregarlos manualmente porque pusieron mal el nombre, pero todos deberían tener acceso ya al repositorio.
Si no es así, levanten por favor un warning, así los agrego. Ahí, chicos, díganos ustedes, ¿no? O sea, díganos ustedes qué necesitan de nosotros, ¿no? Sí, Yo Sí. tengo una consulta. ¿Va a haber tipo clases de consulta o algo? ¿O va a ser las mismas clases de ahora las que van a hacer consultas para el TP? Lo que podemos hacer, o sea, vos decís entre semana, porque la idea de las consultas es que lo traigamos acá, a estos espacios. O sea, justamente reservamos ese espacio para poder hablar con todos ustedes. Pero si eventualmente alguien necesita una consulta entre jueves, podría a lo mejor llegarse los martes, ¿no? Estamos con la otra clase. Y en algún momento alguno de nosotros que pueda salir, evacuarle las dudas. Los miércoles yo estoy con algoritmos. Después de algoritmos puedo, si necesitan una mano, Dale. tienen una alternativa adicional. Dale, perfecto. ¿Un correo o algo como para coordinar o por el Discord del coso? Prefiero correo para que me quede todo centralizado en un mismo lado, si no después el Discord me falla la notificación, no los veo, se me cuelga. De 10. Gracias, Gaby. Por mi lado, correo. De 10. Bueno, que... Perdón, Dani, quería agregar una cosita respecto a las ceremonias. Es una boludez, ¿no? Y hasta da un poquito de cringe al momento de actuarlas, porque siente que uno que está perdiendo el tiempo, que tiene más ganas de charlar livianamente. Pero la idea es que no se pierda tiempo y se transmita información, ¿no? Se juntan en un momento, hacen una meet y dicen qué hicieron, qué van a hacer y si tienen algún bloqueo, nada más. E informan al grupo de eso. Pongan a alguien con un rol de manager y que orqueste eso. Danilo, ¿podés seguir vos? Ayer estuve trabajando con tal cosa. Hoy me parece que voy a seguir con esto mismo porque no lo terminé ayer. Tengo un bloqueo que es que tengo que definir si voy a usar tal o tal otra dependencia. Ya está. Me tomó 30 segundos actualizar a todo el equipo de en qué estado está mi parte del trabajo. Ténganlas, porque no vienen mal. Y aparte en la industria se usan un montón. Y se van a acordar de mí cuando se den cuenta que es algo tan simple y en el momento se quedan calladitos porque digan, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que dejar de decir? Son cosas que pasan. Está buenísimo. Exacto, Nico. No sé, ¿querés contarlo? Bueno, sí, o sea, todos los días, básicamente lo mismo que dijo Fran. ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer? Y si están trabados, si estamos trabados en alguna actividad, en alguna task. Generalmente tratan de durar como 15 minutos más o menos, 20 a lo sumo, pero sí, son reuniones cortitas, digamos. O sea, sí se hacen y sí sirven para también que tu superior, digamos, sepa qué estás haciendo, cómo venís. Les voy a dejar unos tips que a mí me han servido mucho a los equipos donde yo lideré. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos era, supónganse ustedes que nuestros primeros, no sé, nuestra daily sería a las 18:30, ¿no? Que es donde nos encontramos a las 18:30. El último que llegaba a la daily era el que lideraba la daily y compartía el Jira o la herramienta de Scrum que iba siguiendo, ¿no? Era el primero que daba el estatus. Entonces, el último que llegaba tenía, entre comillas, la penalidad / beneficio de compartir. Y como a mucha gente no le gusta compartir, no son puntuales. A tal punto que empezaban antes. O sea, hay gente que se conectaba 1 minuto, 2 minutos antes con tal de no compartir, ¿no? De no estar liderándola. Y eso nos hizo que siempre estemos puntuales, ¿no? Eso está muy bueno porque, por ejemplo, si era a las -15, a las -47, o sea, a las 47 ya estábamos arrancando la daily,
¿no? Entonces, en el peor de los casos, dábamos unos 2 minutos por ahí para hacer algo de social, y después sabía que el último que llegaba entraba como medio con pecado, ¿no? Pecando, entonces ya cogía y compartía, ¿no? Eso nos ayudó mucho porque si no se dilataba por ahí en lo social, y charlábamos mucho y no pasábamos el estatus, no hablábamos sobre eso, nos demorábamos. Otro tips muy importante que por lo menos nos ayudó muchísimo a poner foco es cuando alguien se va de contexto. O sea, está bueno dar contexto che, estaba tratando de hacer esto, con esto, me pasó esto, hablé con este equipo, el contexto es suficiente para que se entienda, pero hay veces que en algún momento se empezaba como a hacer como un debate de una posible solución, un posible desbloqueo. Cuando sentíamos que nos estábamos yendo de la daily, estábamos analizando, estábamos proponiendo, que nos metimos en el problema, a resolverlo, a dar una mano al compañero, porque se trata de eso, ¿no? El que está bloqueado, de qué manera el equipo puede desbloquearlo, empezamos a tirar manitos hacia abajo, ¿no? Digamos, diciendo, che, nos estamos yendo a la daily. No es una mala onda, sino es, che, el foco es la daily, ¿no? Che, mirá, queríamos resolver esto, y a lo mejor todos queremos resolver eso y nos encanta y nos empezamos a hablar de eso y se nos va la de los 15 minutos la daily, ¿no? Entonces empezamos, uno tiraba uno, otro tiraba, cuando ya había 2 o 3 manitos ya se cortaba, bueno, parqueábamos, ahí está, ¿ves? Parqueábamos, se dice, o sea, deteníamos esa conversación automáticamente, no es que teníamos que, ya era un código. Automáticamente parábamos eso, lo sacábamos de la daily, lo llevábamos, no sé, para trabajar durante el día, hacíamos una reunión de media hora, 1 hora, lo que sea, con un diseño técnico, con una solución de un bloqueo, un desbloqueo, un bug, lo que sea. Y continuamos con la daily. Che, continúa como dice Fran. Bueno, y Fran da su estatus. Che, ayer hice esto, hoy voy a hacer esto, estoy bloqueado, no estoy bloqueado. Che, continúa Gaby. Che, Gaby está bloqueado, no está bloqueado, y continúa Nico. Y así revisamos. Esta misma metodología se utiliza en varias industrias, no sé, de la construcción. Los obreros a la mañana, mientras toman algo, mate, lo que sea, un café, una coca, hablan, che, yo venía haciendo esta pared, me quedé sin cemento. Y se usa muchísimo, ¿no? Se usa muchísimo. No sé si los arquitectos y ingenieros de acá, de las obras más chicas, pero hay muchas obras que dependen de un deadline, un tiempo, y es muy importante que levantemos la mano, que estemos activos, que estemos participando, porque es el momento donde podemos retrasar el proyecto sin darnos cuenta, ¿sí? En otras instancias de esta materia enseñamos PERT, que en PERT es una forma de ponerlo en diagrama, y hay ciertas actividades que están sobre un camino crítico, ¿no? Y que si se retrasan esas actividades pueden complicar todo el deadline, o sea, la finalización, la fecha comprometida. Hablamos deadline como la fecha comprometida. Che, tenemos que salir en agosto, tenemos que salir en julio, lo que sea, ¿sí? El 7 de julio tenemos que estar en la calle, listo. Entonces hay ciertas actividades que me puedo demorar y hay otras ciertas actividades que no. Bueno, si estamos sobre el camino crítico, se dice, en un par de nuestros diagramas, si nos queda tiempo lo podemos revisar, bueno, nos podemos dar el lujo de estirarnos. Si no estamos en el camino crítico, podemos estirarnos 1 semana, 2 semanas, no hay problema con esto. Ahora, si estamos en el camino crítico, no nos podemos demorar porque si nosotros nos demoramos, se empieza a demorar todo el proyecto hacia adelante, ¿sí? Así que, bueno, eso... Danilo, una cosita, capaz que agregando lo que dijo Nico. Nico en un momento nombró que la reunión la suele hacer para informar al superior de qué está haciendo. Pero en general, los grupos de trabajo son transversales y tienen dependencias entre sí. En el caso de este TP, ustedes no van a tener superiores desde ya, van a tener compañeros a la misma altura que ustedes, ejecutando tareas a la misma altura de jerarquía, pero que se dependen entre sí. Entonces, estas daily también sirve para hacer un update rápido de qué instancia está cada uno. Si el backend avanzó más rápido que el resto de áreas, lo vas a ver ahí. Si hay un área que se está quedando atrasada, también se va a saber en ese momento. Por eso es importante que la escuchen todos y estén todos al tanto. Perfecto, perfecto.
¿Algo más? Nada, decirles que lean entiendo que nadie leyó la consigna porque si no estarían disparando todos varias preguntas por segundo. Así que léanla y tienen el Slack, que estamos todos ahí y puede llegar a intervenir algunos chicos de los martes también. Por favor, no se queden con dudas. Yo una consulta sobre cómo, o sea, arrancar ahora. Tipo, ahora habría que hacer los puntos tipo 1, 2 y 3. Bueno, 1 y 2. Y tipo ir así, haciendo punto por punto y repartiéndolos. Sí. Sí. O sea, tiene una secuencia ahí, pero bueno, si usted encuentra una estrategia mejor, métele. Claro, queda a nuestro criterio el cómo repartir los diferentes puntos y las diferentes secuencias. Claro, sí, o sea, lo que queremos es que al final del día se haga todo lo que se pide, digamos, ¿no? Si usted encuentra una estrategia mejor, bienvenido sea. Además, dennos feedback a nosotros de cómo tenemos que mejorar ese proceso, ¿no? O sea, estamos recontra abiertos a Vuelvo a lo que... mismo. No se ahoguen en un vaso de agua. No hay una única solución posible, no hay una solución óptima. Háganlo a criterio. Estas cosas lo van a tener que revisar y rehacer ustedes, como lo hacen en Google, como lo rehacen siempre en Google, como lo rehacen en Meta y lo hacen seguramente Danilo en Naranja X y Gaby en Mercado Libre. Si pasa en esas instancias, ni les cuento cómo les va a pasar a ustedes. Así que no tengan problema de hacer algo. Un primer pantallazo, un beta continuo, exactamente. Un 1.0.0 final. Pero háganlo. Si lo tienen que rehacer después, lo rehacen. No hay ningún tipo de problema. No intenten hacerla bien en la primera. ¿Por qué no la van a hacer? Probablemente ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Y dentro de 10 años, si algún día se encuentran en su carpeta el diagrama de Gantt que hicieron y cómo puntuaron las tareas, van a decir, mirá cómo le pifiamos acá. Les va a pasar toda la vida. Así que métanle con eso. Se vino recontra positivo, Fran, así que aprovechelo. La verdad es tal cual, ¿no? Porque justamente no se trata de ser exacto en eso, ¿no? Se trata de tener una metodología, ¿no? Una disciplina, una metodología, y poder ajustar nuestro sesgo, ¿no? Está ahí el tema, ¿no? Si yo ya sé que le estoy errando por un 30%, yo ya sé que tengo que sobreestimar 30%, y más o menos va a andar, ¿bien? Si yo normalmente le puse un 5, bueno, quizá termino siendo un 8, y bueno, tengo que sobreestimar porque generalmente, la mayoría de nosotros busca, o sea, hace economía, ¿no? Hace economía de feature, economía de energía, de lo que sea, y tratamos de ser optimistas, ¿no? Tratamos de ser optimistas. Entonces, como dices, es un arte. Lo otro, y una duda que me surgió 1.000.000 de veces a mí diciendo, che, pero yo esto no tengo ni idea cuánto voy a demorar. Puedo durar entre 1 semana y 4 semanas. Ok, esa es mi estimación. Es mejor que no saber, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Una estimación, vamos a decirle, con mucha incerteza, es mejor que no tener nada. Seguramente no para ustedes, pero para un product manager, para alguien no técnico, para alguien que tenga que vender el proyecto, les van a estar dando una mano enorme. Piénsenlo de esa manera. Eso Danilo, no te interrumpo más. No, está perfecto, está perfecto. En otra, digamos, en otra instancia de esta materia, ya lo dejamos de dar, dábamos cono de incertidumbre, cuando dábamos estimaciones de proyectos de software, que ya le dejamos de dar porque antes se usaba una metodología por ahí más tradicional, donde hasta que no estaba estimado la última actividad, no se arrancaba a codear nada, no se diseñaba nada, ¿no? O sea, eran otras épocas. Ahora se hace esto al andar, pero había un concepto que se llama cono de incertidumbre, que es cuánto vos conocés de lo que hay que hacer, cuánta experiencia tenés,
y en función de eso el multiplicador que vas a usar, ¿no? Para sobreestimar. Hoy ya no se usa esta técnica, pero en algunos proyectos podría llegarlo a necesitarlo. Se llama cono de incertidumbre. y en función de qué fase está, se aplica. Hoy lo hacemos a medio ojímetro. Cuando nos toca una tarea, digamos, ¿por qué hoy no se hace esto? Porque las estimaciones en Scrum son del sprint, ¿no? Uno puede hacer una estimación a nivel a macro, pero no usa las cartas para estimar, no usa las tallas de remera o no usa la escala de Fibonacci para estimar a grandes rasgos, se usan otras técnicas, ¿no? Pero cuando usábamos otras técnicas de estimación, donde eran procesos un poco más formales, donde describíamos toda la documentación, los requerimientos, era mucho más formal toda esa parte, usábamos este concepto de cono de incertidumbre, ¿no? Que obviamente en función de cuanto más información tenemos, más datos tenemos, vamos a bajar la incertidumbre y por lo tanto vamos a buscar la media o el valor más probable, ¿no? Entonces, que está cercano a 1, a 1x, conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con los spike? Por eso no se hace, hoy no se usa esta técnica generalmente. Lo que hacemos con un spike, lo metemos en un determinado sprint y entonces hoy con esta incertidumbre la idea es pasar a esta certidumbre en un solo sprint. ¿Bien? Entonces, estoy en el sprint N, tengo esta incertidumbre. Estoy en el sprint N+1, estoy en esta incertidumbre acá. Entonces le puedo ahorrar, sí, a lo mejor no era un 5, era un 13, era un 20, pero no era un 100, no era un 400. ¿Se entiende? Sí. Y más o menos me va a llevar 2 sprints, 2 y medio, pero no le voy a ahorrar por 4 años. ¿Sí? Eso es lo que... Ya no se usa más esta técnica, pero bueno, puede que se lo encuentren ustedes en la industria. ¿Sí? Me acuerdo que el otro profe, Martín Micheli, el cual yo respeto muchísimo, la enseñaba porque era parte de su maestría. Él ha hecho una maestría en estimación y insistía mucho en los conceptos estos, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? Bien. Agustín, está bien, las estimaciones pueden no alcanzarte para el semestre. Vos acordate que vos me tenés que vender un poco el proyecto también. Así que acotame, haceme un poquito más barato el proyecto, así te lo compro. Porque si no es muy difícil de este lado. Es así, muchachos, es así. A uno le encantaría decir, no, si esto, 6 meses acá adelante. No se lo vende a nadie en 6 meses. No, yo te puedo aceptar 2 meses. En 3 te lo hago. Dale, en 3. Listo. Le dan para adelante. Como ven, no es una ciencia exacta. Yo dije 6 al principio y después fueron 3. Por eso es muy importante, muy importante que ustedes como ingenieros el día de mañana pueden definir lo que es el MVP, ¿no? El MVP es el producto mínimo viable, ¿no? ¿Cómo puedo, Agustín, cómo podría recortar lo que vos estás pensando para que entre en este semestre, ¿no? ¿Qué valor podríamos tener nuestros clientes o nuestros usuarios, que en este caso somos nosotros, o ustedes mismos, si están haciendo algún proyecto para ustedes, es qué ganancia podemos tener, qué entrega de valor podemos tener en estos 6 meses. O sea, eso sería el MVP, que es el producto mínimo viable, y el mayor desafío es sacar cosas, no meter, ¿no? O sea, justamente el desafío es cómo recortamos todo lo que tenemos que recortar para poder llegar a julio, ¿no? A nuestro deadline, ¿sí? Eso le va a pasar constantemente le va a pasar de tener que tomar esas decisiones, ¿bien? Porque no todos los recursos son infinitos, ¿no? O sea, el tiempo es finito, la capacidad es finita,
la tecnología, las horas, la licencia, los tokens de IA, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es finito. ¿Cómo combinamos todos estos recursos? Es el laburo de nuestro, como ingenieros, ¿no? ¿Cuál es la forma más óptima de mezclar todas estas cosas para hacer un MVP, para tener un impacto en el cliente? Ya sea por diferenciación, por producto, por costo, por eficiencia, por resiliencia, por lo que el requerimiento no funcional que ustedes decían, ¿sí? Entonces, ahí está el desafío nuestro. ¿Cómo llevamos a la práctica eso? ¿Cómo materializamos eso? ¿Bien? Ese es el gran desafío y bienvenido porque está buenísimo y eso es lo que nos apasiona. Porque si fuera tan lineal quizás es muy aburrido, ¿no? Si deja de ser un arte el diseño, quizás deja de ser aburrido, ¿no? O sea, si es tan matemático y tan lineal. Por eso esta carrera está en ingeniería y no está en FAMAF, o sea, sí está esta materia en FAMAF, pero quiere decir que no es una ciencia exacta, no es ni Bernoulli, acá no viene ninguna ecuación diferencial. ¿Bien? Son procesos sociales. ¿Sí? Por eso, hasta hoy eran procesos sociales, era de liderazgo de equipo, era de liderazgo de proyecto. Hoy es liderazgo de personas y agentes de IA, ¿no? Y eso nos trae muchos nuevos desafíos súper interesantes, que no tenemos la menor idea también, ¿no? pero lo vamos a hacer al andar. Bueno, equipo, de mi parte no hay más nada para no abrumarlos. Esta segunda parte, como consejo que a algunos se los dije, esta segunda parte puede ser mucho más intensa, ¿no? Tanto de manera cognitiva como en demanda de tiempo. O sea, no se confíen que van a venir con la dinámica de la primera parte. La primera parte era más una entrada de calor, un picadito. Ahora empezamos a jugar las eliminatorias y la copa, ¿no? O sea, empezamos a jugar por los puntos. Entonces va a requerir de ustedes más disciplina, más constancia, ¿no? Lo digo porque si empezaron por ahí más tranqui, bueno, yo les advierto que esta parte va a ser, inclusive va a ser más rica, ¿no? Porque realmente vamos a empezar a ver cosas mucho más concretas que es solo un setup, ¿ok? Es como que la primera parte era más setup, que bueno, sí, cuando empezamos a jugar por los puntos, ¿no? Es como decir, bueno, sacamos lateral, echamos corner, ¿cuándo empezamos a jugar por los puntos? Bueno, ahora, ¿bien? En esta segunda etapa, ¿sí? Y creo que para mí es la parte más interesante también de la materia. Así que ojalá que la disfruten como disfrutamos nosotros. Equipo, mil gracias. No sé si queda algo más, nos avisan. Estamos para lo que necesiten. Feliz día a todos ustedes mañana también, porque esto es parte de su labor día a día. Y nos vemos la semana que viene. Gente, un gusto. Estamos hablando. Bueno, chicos, cuídense. Gracias. Feliz día para todos.